Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 45 minutos. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado. No está con nosotros el doctor Yolis Megas, que es especialista en electroquímica. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias. Mucho gusto. Y si le parece, doctor, pudiésemos iniciar esta charla compartiendo con la audiencia, porque vamos a hablar de electroquímica. ¿Qué es la electroquímica y aún qué es la electroquímica ambiental, doctor? Bien, es un tema bastante vasto, porque no es una disciplina muy conocida y no es una disciplina, es lo que vamos a ver. Digamos, la electroquímica, si lo tomamos de punto de vista de la palabra, de la terminología, viene de electrón, que viene de electricidad, y química. ¿Sí? Pero ni es electricidad, ni es química. ¿Sí? Es multidisciplinario. La electricidad, podemos decir, proviene más bien de la física. Vamos a ver un poquito de historia, pero podemos decir que globalmente una definición más que ubican más a los científicos es el estudio de todas las reacciones químicas o físicas donde hay un intercambio de electrones. El intercambio de electrones, para dar un cierto sentido práctico, podemos hablar de oxidación, ¿sí? Si la materia pierde un electrón, se oxida, o de reducción si gana un electrón. ¿Sí? Así de una manera sencilla. ¿Sí? Tal vez lo más digamos, concreto porque la gente dice electroquímica, bueno, intercambio de electrones, etc., ya es muy complicado. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en realidad todos conocemos las aplicaciones de la electroquímica. ¿Sí? Diario lo utilizan. ¿Sí? Y lo voy a definir dentro de 3 sectores. ¿Sí? Sectores, por ejemplo, de la energía, pilas y bacterias. Ustedes ya usan pilas y baterías en su celular, por ejemplo, ¿sí? Y en su coche, ¿no? Baterías de plomo, y actualmente pues, pueden ser baterías de litio. ¿Sí? Y también voy a hablar de la parte ambiental, de electroquímica ambiental, porque usted me pidió de hablar de electroquímica ambiental, con mucho gusto. Vamos a ver y también una tercera parte sobre materiales, porque usamos productos electroquímicos sin darnos cuenta que viene de procesos electroquímicos. Por ejemplo, el agua clorada, que usamos para limpiar la casa, para desinfectar, pues es de un proceso electroquímico. Entonces le explicaré cuando ya llegaremos a esto. Pero para empezar, hablamos de la parte de energía, porque todos, al menos desde chiquitos, pues en los juguetes ponen baterías o pilas. ¿Eh? Entonces, la cuestión, ¿por qué hablo primero de baterías y pilas? Porque el inventor de las pilas fue el primer electroquímico. En mi opinión, y bueno, de varios, fue alguien que hizo algo de electroquímica con un gran impacto social. Que es Alejandro Volta, un italiano que nació en 1735, algo, en Come. Después él estudió física, ¿sí? Se interesó a la electricidad, al magnetismo en esa época. Vamos a ver que también fue muy... Cuando inventó la pila. ¿Sí? La pila lo inventa cuando fue nombrado profesor en la escuela real de Come, en Italia, que está cerca de Milán. Lo nombran como profesor de la universidad, profesor de física en la Universidad de Padua. Hay que ver que Padua en esa época era la segunda, y es
la segunda universidad más antigua del mundo, ¿sí? Porque la primera es Bolonia y la segunda es Padua. Entonces él fue a Padua, entonces empezó a hacer, era un físico, pero era ya muy conocido como químico, porque se interesó a la química, ¿sí? Porque es el creador del metano, el que descubrió el metano. Pero la gente no se recuerda de esto. Pero sí. Después inventó la pila, que se llama pila Volta. Y cómo surgió todo el impacto fuerte en el mundo de la pila, es que en 1800, ¿sí? Para ubicarles estas fechas, es justo 10 años después de la Revolución Francesa. En 1800, Napoleón, que tomó el poder, ¿sí? del tercer estado en Francia, lo invitó a presentar en el Instituto Nacional de Ciencias en París su invento, porque había oído hablar eso, porque el año anterior fue a Londres, en la Sociedad Real de Londres. Y entonces, un año después, bueno, Napoleón, no, aquí es lo bueno, tú vienes a presentarlo aquí. Entonces lo presentó en París en 1800 y impactó mucho a Napoleón, porque él dice, bueno, puedes generar electricidad así, eso va a tener un impacto sobre el mundo, ¿sí? Y lo decora de la Legión de Honor. ¿Sí? Y después, 5 años después, Napoleón lo nombra conde de Italia y después senador de Italia. Entonces pasó de la academia a la política. A la política. Que fue un personaje que entonces pudo divulgar mucho la ciencia, lo que está haciendo. Y después, bueno, nacieron otras pilas. Por ejemplo, la batería de plomo, ¿sí? Nació como unos 50 años después de Volta. Después la pila Leclanché, que es la pila seca que conocemos, que aún utilizamos, ¿sí? Bueno, ahora ya son pilas alcalinas, pero se cambió el electrolito, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Y ahora, de nuestro día, ya empezamos a partir del año 2000, un poquito antes, el níquel cadmio, el níquel hidruro metálico, y ahora vamos sobre pilas y baterías de litio. ¿Sí? Para recordar el origen de la palabra pila, porque es un empilamiento. Él lo que puso eran monedas de plata y zinc con un electrolito que puede ser salmuera o ácido acético y obtenía corriente. Generó electricidad. ¿Sí? Entonces era el primero que podía generar electricidad. Y ahí es donde se explica la esencia de la electroquímica. Exactamente, sí. Es decir, que después se hizo estudios para decir que, bueno, pues no había nada biológico allá, porque el que inventó podemos decir, algo de electricidad fue Galvani, unos años antes, a través de órganos, por ejemplo, del torpedo, y veía que también las ranas reaccionaban a toques eléctricos. Ya. Doctor, se nos está terminando el tiempo en esta muy interesante charla. Tenemos un minutito para alguna consideración final en torno a la electroquímica y algo rápidamente de la electroquímica ambiental, doctor, por favor. Sí, en electroquímica ambiental aprovechamos diferentes reacciones electroquímicas. Sí, tal vez las más conocidas es el electrodepósito. Depositamos los metales sobre el electrodo y actualmente lo que hacemos es generar oxidantes. Hacemos una electrólisis, pero generamos radicales OH. Es que es el oxidante, el más oxidante de todas las especies. Entonces podemos oxidar todos los orgánicos que estén presentes.
Entonces, hay nuevos contaminantes, por ejemplo, farmacéuticos, ¿sí? Y ese es un método para justamente oxidar, incinerar, podemos decir, incinerar las especies orgánicas. Y acabar con parte de la contaminación, ¿es correcto? Acabar con la contaminación. Doctor, se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco enormemente y ojalá podamos tenerlo en una próxima ocasión para seguir compartiendo con la audiencia justamente estos conceptos tan interesantes y, como bien lo ha señalado usted, usamos en nuestra vida diaria, en la cotidianidad. Bueno. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Johnny Megas, especialista en electroquímica. Yo me despido.